Con aire de toda. Columna. Con aire de toda. Qué difícil sostenerlo, ¿no? Digo, para nuestra audiencia, para quienes están escuchando y que no pudieron ver las imágenes, estábamos viendo un audiovisual de una persona oriental caminando con pasos muy cortos, haciendo el sonido de la campanilla que escuchaban. Y hoy Marcela Méndez, nuestra columnista que nos invita cada mes a hablar de música, nos trae un tema que también tiene que ver con la música, ¿no? ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Muy feliz de estar acá de nuevo. Sí, omitiste decir que este hombre que iba caminando con su campanilla iba en medio de una muchedumbre, ¿no? En el medio de toda una locura, él iba enfocado, sosteniendo su caminar pausado y el ritmo de ese caminar. Y parece loco, ¿no? Pero la columna de hoy se llama Elogio del silencio, refinar la escucha, ¿no? Que un músico venga a hablar del silencio puede llegar a resultar como extraño. Pero hay distintos tipos de silencio, lo hablábamos con los chicos antes de salir. Y también es lo que le da sentido a la música, ¿no? Sí, a la vida, ¿no? A la vida también el silencio es necesario en todo el devenir de la persona y también en el devenir del hecho musical. El silencio no es pausa. El silencio es un momento en el que se detiene el sonido para que vuelva a resurgir el sonido, ¿no? Los antiguos hablaban de que los planetas emitían vibraciones y había una sinfonía cósmica que sonaba, que se llama la armonía de las esferas, y que se sabe que sí, que cada planeta emite un sonido de modo permanente, ese sonido sí que no se para. Pero en la música el silencio es necesario, en la vida el silencio es necesario, y quise hablar hoy del silencio porque en la anterior columna hablamos de refinar la mirada. Recuerda que hablamos de Florian Pauke, sí. Hablamos de volver a tener la capacidad de observar y de mirar en detalle, y en la música el silencio es tan importante como el sonido. Entonces, quería hacer un comentario sobre lo que es la escucha activa. Nosotros vivimos hoy en un mundo en el que estamos acostumbrados a todo el sonido, sobre todo la música que ya viene empaquetada, ¿no? Encapsulada. Y archivada. Un archivo. Es un archivo, tal cual, que lo hemos hablado en alguna columna. El archivo ese ha perdido muchísimo la calidad por la compresión, no porque sea de mala calidad la música, sino porque la comprimen, entonces hay un montón de cosas que dejan de resonar, hay una profundidad de sonido y una profundidad de silencio que ya no está.
Y a mí siempre me causaba mucha curiosidad ver la reacción de la gente en la época que era todavía la solista de la Sinfónica, cuando la orquesta empezaba a sonar. Los arpistas tenemos muchos compases de espera, que no son de silencio, esos sí son de espera. Son de espera. Entonces uno puede observar lo que está pasando, y hace unos años leí un estudio muy interesante que dice que el oído humano, al entrar en un recinto para escuchar música, le lleva un tiempo adecuarse auditivamente, o no es que vos entrás y ya escuchás todo. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad de una escucha activa, porque hay tanta contaminación sonora permanente que cuando nos disponemos a escuchar un espacio al que fuimos solo a escuchar, nos cuesta mucho que nuestro oído solamente quiera escuchar eso. Entonces quería hablarles del silencio como parte de la música y de un compositor que se llamó John Cage. Y que ahí estamos viendo un video que le cuento a la audiencia de qué se trata. John Cage fue fue filósofo, geógrafo, indagó por distintas disciplinas de meditación, de religión. Y entonces él hablaba que hay un sonido del ambiente y creó una pieza que se llama 4 minutos 33. Una pieza sumamente disruptiva que fue originalmente escrita para piano y que el objetivo de esa pieza, o sea, el nombre de la pieza es la duración de la pieza. Entonces el músico sale, en este caso el pianista, se pone en el piano y espera 4 minutos 33 y no toca. No toca. No hay sonido. Después se replicó en orquesta, en un montón de cosas. En orquesta es muy divertido porque el director da la entrada y nadie toca. No pasa nada. Y después corta y nadie está tocando. Pero lo que él buscaba era que la gente fuese consciente de que mientras se disponía esa escucha había un sonido en la sala, había una cantidad de cosas que estaban sucediendo que formaban parte de esa música de ambiente y que era una experiencia muy profunda cuando nosotros nos ponemos a pensar que en la totalidad de nuestra existencia hay sonidos que son externos, pero hay algunos que son endógenos, son nuestros. Cuando hacemos silencios podemos empezar a escuchar nuestros propios sonidos. Y es por eso que esas habitaciones de vacío se hacen insoportables, porque la gente en realidad, cuando se produce el vacío y empieza a escuchar hasta el sonido de cómo se mueve la sangre en el cuerpo, es una cosa insoportable. Entonces, la idea de hablar del silencio hoy en la música y en la vida misma tiene que ver con que hay distintos tipos de silencio. Hay un silencio que Shakespeare decía, y después queda solo el silencio, es el silencio de aquello que no se puede decir o que no se quiere decir. Pero hay otros silencios que sí son importantes, que son sonidos que hacen que podamos percibir la música y la existencia desde otro lugar y entender que en realidad el ser humano es un emisor de sonido. Nosotros al nacer lo primero que hacemos es emitir sonido. Y ese sonido, que es un llanto, va acompañado de toda una vivencia que va a acompañar a toda la vida, como la capacidad de la escucha. Yo no puedo escuchar si no sé hacer silencio. ¿Tiene algo en esto que decís de la propia escucha, de autoconocimiento? O sea, ¿cómo me conecto con esos sonidos propios y cómo puedo conocerme a través de eso? Que es esto que decías, por ahí esta vorágine del ruido. No nos deja. No nos deja escuchar, ni escuchar a otro, ni escuchar la música. Sí, no, es la vorágine, y podemos ahondar un poco más, y es también la negación, es el no querer escuchar, y culpemos la vorágine y que otro se haga cargo, pero claro, es muy cómodo a veces no escuchar, ¿no? Sí. Es muy cómodo no escuchar. Pero el placer va por la escucha, y para la escucha es necesario el silencio, como decía. Absolutamente. Y para cerrar un poco, cito a Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin fue un gran violinista a quien yo admiro profundamente, que tiene un libro maravilloso que se llama Lecciones de Vida, El arte como esperanza, que hemos hablado del arte como esperanza. Y él, refiriéndose al silencio, y aquellos que somos músicos y aquellos que son melómanos y que gustan de escuchar, no debe haber silencios más activos que cuando uno está escuchando una sinfonía de Beethoven y de pronto se produce ese tachet, que se usa la palabra en latín, en nuestra partitura aparece,
que son los momentos donde hay es callarse, ¿no? Touch it. Todos se callan para que se produzca la pausa de la escucha, no de la espera. O sea, es un silencio activo. Yo creo que la humanidad debe volver a esos tipos de escucha, a ese tipo de observación, como hablábamos, ¿no? Afinar el oído, afinar la escucha, estar más atentos a lo que sucede. La calle es una sinfonía. Y yo tenía un maestro cuando era jovencita, en Concepción del Uruguay, que siempre me decía que a él lo que más le gustaba era cuando volvía a tomar su colectivo para volverse a Buenos Aires, pasar por un terreno baldío que había enfrente de la terminal y escuchar las ranas cantar, ¿no? Hay personas que han dedicado su vida a grabar esos sonidos para entender cómo es esa sinfonía precisamente que ellas llevan a cabo en conjunto, en concertación, porque la música es eso, o sea, tocar con otro es estar escuchándolo al otro. A veces no nos escuchamos cuando hablamos, pero los músicos estamos obligados a escuchar al otro cuando estamos tocando juntos. Entonces, la idea de esta suerte de reflexión, porque John Cage fue un tipo muy profundo, esta reflexión que él hace sobre el silencio. En el año 1952 se estrena esta obra en Woodstock. Se arma un despiole porque todos salieron a matarlo. Claro. ¿Cómo alguien va a hacer una obra que sea de silencio, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que fue una toma de posición de él y después se vuelve a citar en sus propias memorias y en todos los escritos que vienen después sobre ese mítico 4 minutos 33, creo que tenemos que aprender a estar más atentos en la escucha, a refinar la escucha para estar más presentes también como seres humanos en nuestro día a día. Y para poder sumergirnos también, ¿no? Sumergirnos en el otro y en la música particularmente, que estamos hablando aquí, pero en la vida, sí, sumergirnos con el otro. Gracias, Marce. Muchas gracias. Por favor, era medio raro hablar de silencio en radio, ¿no? Pero se pudo. Sí, pero ¿no? se puede. Ah, ¿cómo que no? O sea, todo se puede. Todo se puede. Marcela Méndez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esa fue la columna de hoy. Esa fue la columna de hoy.